corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Los tiempos difíciles de hoy en día no se parecen en nada a los que enfrentó Israel bajo el telón del faraón de Egipto. La gente fue brutalmente oprimida como esclava. Las lecciones que aprendieron podrían ayudarnos a enfrentar el estrés de esta era moderna que vivimos cuando la esperanza nuevamente se está desvaneciendo. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el Dr. Lutzer reanuda su serie titulada Cuando la vida es difícil, llevándonos ahora al capítulo 1 de Éxodo en el Antiguo Testamento, a medida que aprendemos acerca de cómo encontrar a Dios en un momento difícil. Hoy voy a comenzar con una historia sobre un amigo mío. Él me dio permiso para compartir su historia, solo para que sepas por lo que actualmente está pasando. Él tuvo 2 oportunidades de empleo en el pasado en el mundo empresarial, y en cada caso, las promesas que le hicieron no se cumplieron. Él trató de recuperar lo que le pertenecía en la corte, pero el dictamen fue en contra, con respecto a la recuperación de lo que merecía. Creo que ha estado sin trabajo durante aproximadamente 1 año y medio o 2, por lo que su casa está siendo hipotecada. Está pasando por un divorcio. De hecho, hace un tiempo atrás estuvo en la corte por la misma causa y espera que finalice. Su esposa se está divorciando de él. En medio de esto, uno de sus hijos tiene un grave problema de adicción. La vida es difícil. Probablemente te estés preguntando cómo está ese hombre y te diré cómo está al final del mensaje. Pero primero que todo, quiero recordarte que no importa por lo que estés pasando. Hoy tú podrías contar tu historia y la persona a quien se la cuentes sabría esto, que alguien más en algún lugar tiene una historia peor que contar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, alguien pasó por tu prueba y fue totalmente exitoso. No estás solo en lo que estás soportando. Esta mañana en mi computadora había un correo electrónico sobre un estudiante en una de nuestras universidades en los Estados Unidos que se suicidó debido a un abuso sexual que ocurrió en su juventud. Eso tiene que ver con la oscuridad y la depresión. Si estás pasando por eso, déjame decirte que hay forma de conseguir ayuda. Hay gente que se preocupa. Hagas lo que hagas, no elijas la ruta del suicidio. Pero sigue creyendo y conectándote con otros que pueden ayudarte a superar esos tiempos oscuros porque alguien en algún lugar pasó por lo que tú has pasado y lo has superado con éxito. Bueno, hoy comenzamos el segundo mensaje de esta serie titulada Cuando la vida es difícil. Quiero que abras tu Biblia y vamos a echarle una ojeada a algunos pasajes del libro de Éxodo. Voy a comenzar en el capítulo 1. Y quiero que veamos lo difícil que era la vida en esa época para los hijos de Israel. Simplemente voy a iniciar a leer en el versículo 14 del capítulo 1. Hablando acerca de los egipcios, dice: «Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor». En primer lugar estaba presente la esclavitud. También puedes pensar que intentaron el genocidio, porque te darás cuenta de que el rey de Egipto dijo que las parteras debían matar a todos los bebés varones que nacieran. Los bebés tenían que ser arrojados al río Nilo. Seguramente, algunas de las parteras cumplieron con eso. Algunas no lo hicieron porque esa fue la forma como Moisés escapó. Pero tú sabes que eso sucedió. Y por cierto, la palabra genocidio se acuñó para explicar y describir lo que le sucedió a los armenios cuando los turcos invadieron su país en el año 1915. Se sabe que las cosas estaban tan mal y estaba leyendo que cuando las mujeres iban camino al campamento de la muerte, algunas de ellas llevaban a sus bebés en el tren y mientras cruzaban un puente sobre un río tomaban a sus bebés y los arrojaban al agua, prefiriendo que se ahogaran en lugar de pasar por lo que sabían que los esperaba en el otro extremo. La vida es difícil. Entonces allí estaba presente la esclavitud, también estaba el genocidio y luego, como si eso fuera suficiente,
Moisés eventualmente fue donde el rey y le dijo: «Por favor, deja ir a mi pueblo». Y el rey de Egipto se sintió muy enojado por eso y como consecuencia dijo en Éxodo capítulo 5, versículo 5: «Mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores». Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo: «Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos». Bueno, ahora piensa en esto. Ellos eran esclavos, trabajaban desde la mañana hasta la noche y eran maltratados. El texto dice que a veces los golpeaban y entonces de repente se les dijo que inclusive tenían que recoger su propia paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. Les fue colocada una carga sobre otra. Las tragedias a menudo vienen de dos en dos, y hoy puedo preguntarte: ¿cuál es la paja que se te pide que recojas? ¿Cuál es esa última exigencia que parece quebrarte la espalda, la última cosa en una serie de momentos difíciles? Fuera lo que fuera, los hijos de Israel se vieron obligados a soportarlo. No tuvieron oportunidad de tener sindicatos, ninguna oportunidad de corregir los errores, ninguna oportunidad de argumentar que les deberían pagar más. Estaban encerrados en un sistema terrible y allí era donde estaban. Los tiempos eran difíciles. Leí un folleto que se titula «Las reglas del Mar Rojo». La idea es que hay reglas que tú sigues al cruzar el Mar Rojo. Fue escrito por un hombre llamado Robert Morgan. Es un pequeño folleto y lo encontré útil, y debo decirte que algunas de las ideas que compartiré contigo hoy en realidad están inspiradas por ese folleto. Lo que me gustaría hacer ahora es darte un programa de 5 puntos que tú y yo debemos seguir cuando los tiempos se ponen difíciles para que podamos superarlos y superar la vida con éxito. ¿Estás listo para el programa de 5 puntos que nos ayudará? Si la vida no es difícil ahora, créeme, eventualmente lo será, porque todos pasamos por esos desiertos de los que hablamos la última vez. Como punto número 1, tenemos: tú estás donde estás por mandato divino. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Quién llevó a los israelitas a Egipto? Fue Dios quien los mantuvo allí. Fue Dios quien endureció el corazón de Faraón para que pudiera imponer más leyes y más restricciones a la gente y exigirles más trabajo. Fue Dios. Dios le dijo a Moisés por adelantado: «Voy a endurecer el corazón de Faraón. No te dejará ir. Él va a empeorar las cosas». Todo fue de parte de Dios. Tú estás donde estás hoy por la voluntad y el propósito de Dios. Tú puedes decir: «Pero Pastor Lutzer, es mi culpa. Hice cosas que no debería haber hecho». Ellos estaban allí porque no tenían otra opción. Tuve una opción y tomé una serie de malas decisiones. Te diré un par de cosas. En primer lugar, si te arrepientes profundamente y te alejas de esas malas decisiones, Dios no solo te perdonará, sino que también tendrás que experimentar lo que podría llamarse el autoperdón, y debes darte cuenta de que en ese momento Dios te tiene exactamente donde quiere tenerte. Estás donde estás por mandato divino, y Dios sabe exactamente dónde estás. Conoce la velocidad del viento y la altura de las olas, conoce la longitud y la latitud de tu barquito. Él conoce cada listón de ese barco y la armadura del mismo, y Él lo sabe al detalle y te ve, y hoy estás donde estás por mandato divino. Andrew Murray, un hombre de otra época, estaba pasando por un momento muy espantoso y escribió estas palabras: «Primero que nada, Él me trajo aquí. Es por su voluntad que estoy en este lugar correcto. En eso descansaré. Después Él me mantendrá aquí en su amor y me dará gracia para comportarme como su hijo. Luego hará una bendición de la prueba, me enseñará algunas lecciones que se propone que yo aprenda, obrando en mí la gracia que tiene la intención de conferirme, y en su momento podrá sacarme de nuevo. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe.
Entonces, en resumen, estoy aquí por mandato de Dios, bajo su cuidado, bajo su formación, para su momento. Estás donde estás, exactamente donde Dios quiere que estés. Como segundo punto, creo que es importante que nos demos cuenta de que debes creer en una promesa divina. Este es el momento para aferrarse a las promesas de Dios. Ahora bien, veamos cómo funciona esto. En el capítulo 6, Dios le reveló a Moisés que iba a liberar a su pueblo. Tu Biblia debe estar abierta en el capítulo 6 y dice en el versículo 6, Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces se supone que Moisés debía contarle al pueblo acerca de la promesa que Dios hizo. Por lo tanto, eso fue lo que Moisés hizo en el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, ¿sabes qué? Debería leerlo de esta manera. Moisés habló al pueblo de Israel, y ellos dijeron, «Oh, eso es maravilloso. Ahora podemos ir a trabajar mañana con mucho ánimo y esperanza porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Sabemos que Él nos va a librar y vamos a aceptar esto con gusto como la voluntad de Dios». El versículo 9 dice, «De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre». Ellos fueron cínicos acerca de eso. Creo que probablemente, escuchándome hoy, hay algunos que encajan exactamente en esa categoría. Estás pasando por un momento que es muy difícil. Dios parece estar tan lejano. Ese milagro que estabas esperando no ha llegado año tras año, año tras año. Algo así como Moisés en el desierto durante 40 años, y entonces te dices a ti mismo, ¿de qué sirven las promesas? ¿Dónde están cuando las necesito? Bueno, a medida que avanza este mensaje, mi intención es ayudarte a creer y a confiar de nuevo. Me sorprende el hecho de que la Biblia dice que los espíritus del pueblo estaban tan quebrantados que no podían escuchar las palabras de Moisés. Bueno, este es el pastor Lupzer, y hoy me acerco a aquellos que están tan quebrantados que realmente no pueden escuchar la palabra de Dios. Dios te está hablando. Él habla de muchas formas diferentes, especialmente a través de su palabra, a través de la palabra predicada. Tú necesitas recordarte a ti mismo las promesas de Dios y quizás digas, bueno, ¿cuáles son esas promesas? ¿Qué tal te parece esta? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabías que en ese versículo, no te dejaré ni te desampararé, en el texto griego hay 5 negativos? No sé cómo decirlo exactamente, pero sería algo como esto. No, no te dejaré, no, nunca te abandonaré. 5 veces Dios dijo, nunca, 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 nunca. Yo voy a estar contigo a través de tu experiencia. Ahora bien, hay 2 versículos que debes pegar en tu refrigerador. Están en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. En el Nuevo Testamento, Dios dijo, voy a estar contigo. Ahí está la presencia divina. ¿Qué pasa con la intención divina? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene algo bueno que quiere sacar de tu situación. Dios nunca te tendría en el lugar donde estás a menos que Él tenga la intención de hacerlo para tu bien. Sí, puedes creer en Dios, Él está contigo. Recuerda que primero tú estás donde estás por mandato divino, en segundo lugar debes creer en una promesa divina. Y hay un tercer punto que debes aprender durante esos momentos cuando los tiempos son difíciles, y es que debes clamar por ayuda divina. Fíjate, en el capítulo 2 tenemos la frase que los hijos de Israel clamaron al Señor. Estoy leyendo Éxodo capítulo 2, versículo 23 en el Antiguo Testamento. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios.
Esa expresión se encuentra especialmente en los Salmos. En el Antiguo Testamento, David dijo repetidamente, y clamé al Señor en mi desesperación, clamé al Señor. Escucha sus palabras en 2 de Samuel en el Antiguo Testamento. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Fíjate en algo, esto no es simplemente un tipo de oración regular. Hay ocasiones en las cuales decimos, oh Dios, bendíceme, manténme a salvo, concédeme un buen día. Quiero decir que hay momentos en los cuales no puedes orar así. Hay momentos en los que la vida es tan difícil y todo está en tu contra, y entonces tienes que orar como Pedro oró cuando empezó a hundirse en el agua. Señor, sálvame. Esa es una de las oraciones más cortas de la Biblia. Hay momentos para oraciones breves, y esa es la oración en medio de la desesperación. La mayoría de la gente no ora a menos que esté en una situación desesperada. Por eso Dios nos lleva a situaciones desesperadas. El texto en griego y en hebreo que hablan acerca de clamarle al Señor son muy intensos. Estás absolutamente desesperado, le clamas a Dios y derramas tu alma ante Él. Ese es un signo de desesperación, pero también es un signo de sumisión. Si le clamas a Dios, no solo estás desesperado, sino que también estás diciendo, Dios, que sea cualquier cosa, me rindo, entrego las armas de un rebelde. Cuando revisamos el libro de Josué en el Antiguo Testamento, encontramos una historia muy interesante. Está en Josué capítulo 7. ¿Recuerdas que los israelitas subieron contra Ai y fueron derrotados? 3,000 hombres murieron, y la Biblia dice que Josué postró su rostro en tierra y le clamó al Señor. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor Dios? Él dijo, levántate. Eso fue lo que dijo Dios. Es la única vez que encuentro en la Biblia un pasaje en la cual Dios haya interrumpido la oración de alguien y dijo, deja de orar. Hay pecado en el campamento de Israel. Ocúpate del pecado y luego hablaremos. Este fue el pastor con más del mensaje Encontrar a Dios en un momento difícil. El segundo de 2 mensajes sobre qué hacer cuando la vida es difícil. La próxima vez, algunos principios a los cuales aferrarnos mientras navegamos por las dificultades de la vida. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Esta es la serie titulada Cuando la vida es difícil. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la iglesia Moody.